Afiliado del Partido Comunista, republicano convencido y una de las piezas claves en el entorno de Izquierda Esquerra en nuestra comunidad foral, además de escritor. Hablamos de Carlos Guzmán Pérez, el autor de ¿Por qué no te callas?, célebre frase del rey emérito que ha supuesto el título de esta obra, en la que se hace un repaso a los momentos álgidos y al ocaso también, o posible ocaso podríamos decir, ¿verdad?, de los Borbones en nuestro país. Carlos Guzmán, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, tú que trabajas en el Parlamento, en el entorno del Parlamento de Navarra, con la mirada puesta en el Legislativo Foral, también en el Congreso de los Diputados, ¿cómo has vivido, como fiel seguidor de los discursos políticos, cómo has vivido esta crisis que ha supuesto la reforma laboral, el voto, la crisis política en Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué valoración haces? Sí, yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es alegrarnos por la aprobación de la reforma laboral. Es por primera vez, podríamos decir, por primera vez en el periodo democrático, la primera vez que una reforma laboral sirve para recuperar derechos y para agrandar los derechos laborales existentes de la mayoría social trabajadora. Más allá, al margen de la polémica que surgió a última hora con ese voto de las dos personas de Unión del Pueblo de Navarro, yo creo que la ciudadanía tenemos que estar satisfechas por la aprobación de esa reforma laboral y sobre todo tenemos que seguir trabajando por seguir profundizándola y por seguir recuperando los derechos que arrebató la reforma laboral del 2012 y que esta todavía no ha llegado a recuperar. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje: alegría por la aprobación y seguir insistiendo en lo necesario de seguir profundizándola. Se está diciendo que se trata de mejorar la vida de los ciudadanos españoles, de mujeres y hombres de nuestro país. ¿De qué manera realmente nos va a beneficiar la reforma laboral? Sobre todo esta reforma lo que hace es acabar con la inercia de precariedad continua que se ha venido viviendo en el mercado laboral de este país a lo largo de las últimas décadas. Esta reforma laboral recupera derechos en lo referido a la negociación colectiva, apuesta de forma potente por acabar con la precariedad en lo referido a la temporalidad laboral, y son cuestiones que poco a poco el conjunto de los y las trabajadores van a ir viendo que va a ir mejorando su situación material. Yo creo que es la clave quizás de esta reforma, que insisto, hay que profundizarla y hay que seguir mejorando, pero creo que también es necesario poner en valor que este momento político que nos ha tocado vivir, ¿crees que verdaderamente engrandece la política o, por el contrario, aumenta esa desafección que ya existe en nuestra sociedad? Yo creo que un poquito de todo. Señalabas a la compañera Yolanda Díaz. Yo creo que ha sido una persona clave y fundamental en la aprobación de esta reforma laboral. Ella y el conjunto de organizaciones de izquierda, sindicatos, que desde el año 2012 han venido trabajando y han venido reivindicando por la superación de esa reforma tan regresiva que implementó Mariano Rajoy. Yo creo que figuras como la de Yolanda y su perseverancia y su ejemplo sirven, por un lado, para recuperar a la ciudadanía con ese sentimiento de acercamiento a la política, y por el lado negativo, por el lado contrario, pues actuaciones como la que hemos visto en el Congreso, pues quizás sí que a la ciudadanía, si se puede utilizar el término, asquean un poquito y quizás sirven incluso para alejarse. Yo creo que hay que poner en valor las dos cuestiones y, frente a quizás una actuación un poquito más gris, pues fijarnos en la perseverancia y en el ejemplo de Yolanda y del conjunto de agentes sociales y políticos que han venido reclamando esa reforma laboral, para poder acercarnos y para poder poner en valor lo importante de la política de cara a mejorar las condiciones concretas de la vida de las personas. ¿Otra forma de hacer política es posible desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Yo creo que al fin y al cabo muchas veces se habla de clase política. Yo discrepo de ese término. Yo suelo decir que hay políticos de distintas clases. Yo creo que las personas de izquierda, las personas con un pensamiento alternativo, como es el ejemplo de Yolanda, o como es el ejemplo de las personas que formamos parte, por ejemplo, de aquí en Navarra, de Izquierda Esquerra o de Izquierda Unida, en mi caso, es el considerar la política como un mecanismo, como un instrumento para mejorar las condiciones materiales de la mayoría social trabajadora. Nosotros y nosotras tenemos un programa de máximos. Aquí apostamos, por supuesto, por la construcción de la Tercera República, pero en el día a día de las personas, por lo que trabajamos es por el mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones sociales, y creo que esa forma que tenemos nosotros y nosotras, las gentes de izquierdas, de ver la política, es la que tendríamos que intentar hacer llegar al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué análisis político haces de esa decisión de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero y Sergio Sayas, de votar en contra de lo planteado por la dirección del Partido Regionalista? ¿Cuál es tu visión?
Pues realmente yo desde fuera poca visión puedo tener al respecto. Yo creo que tenemos que ser bastante escrupulosos y respetuosos con lo que viven o lo que se produce en otras organizaciones políticas, y más allá de lo sorprendente, ¿no?, de que el partido tomase de forma orgánica una decisión y luego hubiese 2 diputados que no la cumpliesen, yo tampoco me centraría no creo que fuese oportuno centrarle el debate o la lupa en esa cuestión, que insisto, al ser una cuestión de otro partido político, pues prefiero mantenerme al margen porque no me toca en este momento. ¿Y si hubiera ocurrido en el suyo? Hombre, yo creo que al fin y al cabo los órganos de los partidos es donde reside la soberanía política de las organizaciones, porque representan la voluntad del conjunto de la afiliación en este caso. Yo creo que si un órgano legítimamente conformado toma una decisión, lo que toca a todo el mundo es el acatarla y el implementarla. Eso es mi visión, un poquito si hubiese pasado a mi partido, pero vaya, insisto que creo que es más importante poner en valor lo efectivo y lo positivo de la aprobación de la reforma laboral que distraer quizás la atención en otras cuestiones que no son oportunas o pertinentes quizás. Bueno, y que están siendo objeto de todo tipo de planteamientos en nuestro país, ¿no? Cuando Vox, y muy especialmente la portavoz Macarena Olona, le llama a la vicepresidenta ministra comunista, ¿qué responde alguien del Partido Comunista, como es tu caso? Bueno, yo creo que para nosotros, para los y las comunistas, el ser comunista es un honor. En el caso de nuestro país, el Partido Comunista de España, este año pasado, 2021, cumplía un siglo, cumplía 100 años, y creo que han sido 100 años repletos de sacrificios y de lucha por la democracia en este país. A nosotros, cuando se nos llama comunistas, lejos de insultarnos, lo que hace es enorgullecernos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de un futuro. Cuando nos dicen, ¿por qué eres comunista? Pues somos comunistas porque existe un sistema capitalista deshumanizado que prima el interés individual sobre el interés colectivo, y creemos que los y las comunistas hoy somos más necesarios que nunca para transformar la realidad tan desgraciada que existe en estos momentos y que requiere de una propuesta alternativa. Bueno, centramos ahora la mirada en el libro, porque vienes a hablar de tu libro y de otras cuestiones, ¿verdad? Carlos Guzmán, ¿por qué no te callas? La famosa frase del rey emérito. ¿Tiene que volver a España el rey emérito o no debe volver nunca debido a las circunstancias que le rodean? Yo creo que sobre todo en cuanto al rey emérito, lo que habría que hacer es investigar todos los escándalos o todas las posibles irregularidades, ¿no?, que han ido aflorando durante los últimos años, y en el caso de que existiese alguna ilegalidad, lo que debería ser juzgado. El que vuelva o no vuelva, pues bueno, yo creo que es una decisión individual de este señor, que tampoco no creo que sea de gran relevancia para el conjunto de la ciudadanía. Lo que sí que sería de gran relevancia sería el iniciar una investigación seria. Ahora, en estos momentos creo que hay tres investigaciones, y realmente ver si existe algún comportamiento delictivo en sus actuaciones. Eso sería realmente lo importante, no para los republicanos por republicanos, sino para legitimar y para engrandecer el sistema democrático español. Que un jefe de Estado o ex jefe de Estado, en este caso, de aquellas maneras, entre comillas, huyese de nuestro país para intentar driblar algún tipo de investigación, pues yo creo que es una cosa que nos abochorna a todos y a todas las demócratas. ¿Es el momento de hacer un referéndum, monarquía sí o no, monarquía república? ¿Es el momento adecuado para impulsar este planteamiento? Yo creo que la ciudadanía española es una ciudadanía madura políticamente, es una ciudadanía madura intelectualmente, y nunca es tarde o nunca no es el momento para dejar de preguntar a la ciudadanía por una cuestión tan importante como la jefatura del Estado. Yo creo que en el propio libro se recoge una anécdota en la cual el expresidente Adolfo Suárez contestaba o explicaba a la periodista Victoria Prego que en el año 78, en el contexto del debate y del referéndum de la Constitución española, se metió la palabra monarquía para no hacer una pregunta a la ciudadanía española sobre la jefatura del Estado, porque había encuestas que decían que iba a ganar la opción republicana. Yo creo que desde entonces tenemos ese referéndum, esa pregunta la tenemos pendiente, y ahora o mañana o pasado mañana, en cualquier momento, yo creo que sería positivo que la ciudadanía española pudiese manifestarse al respecto de una cuestión tan clave y tan importante como lo es la primera institución del Estado. Felipe VI, ¿cuál es su papel actualmente, ¿no? Porque se ha hablado de los reyes o del rey de España como mediador, quizá como una persona aglutinadora, ¿no?, de intereses favorables a nuestro país, intereses internacionales y mirada a España. Ahora mismo, ¿cuál es el papel del rey?
Yo creo que en estos momentos el papel que está desempeñando el actual monarca es parecido al que desempeñaba su padre, que es el de sostener el régimen del 78. La Constitución del 78 podemos decir que hace aguas por todos los lados, lo vemos en lo referido a las tensiones territoriales y nacionales, en lo referido a la no garantización de los derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, el trabajo digno y adecuado que recoge la Constitución, y el papel que está desempeñando en este momento Felipe, como ya lo desempeña Juan Carlos, es el de sostener o el de ser la clave de bóveda de todo el régimen del 78. ¿Reina Leonor? Yo espero que no. Yo creo que los y las republicanas tenemos la esperanza de que más pronto que tarde llegue la Tercera República. En el CIS, esa gran encuesta, ese gran estudio sociológico que se realiza en este país, desde el año creo que es 2015, dejó de preguntar por la valoración de la monarquía española. En la actualidad, ya el año pasado y el anterior, en torno a octubre, 16 medios de comunicación independientes